En este día quiero compartir con ustedes una historia que muchos la han oído muchas veces. Sin embargo, quiero que la analicemos con la ayuda del Espíritu Santo que está en este lugar. Vamos a repasar muy rápidamente la historia de la caída de Adán y Eva. Quiero que entiendas algo. Dios en el huerto del Edén a Adán y Eva les puso delante muchos árboles de los que ellos podían comer. En aquel tiempo, Adán y Eva, los primeros hombres, eran vegetarianos. Eso fue en aquel tiempo, en este tiempo es distinto. Dios ha destinado también el consumo animal para nosotros los hombres. Sin embargo, en aquel tiempo, Adán y Eva podían comer de todo árbol del huerto excepto de un árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto no era porque Dios quería mantenernos ignorantes, sino más bien fue puesto este mandamiento con el propósito de probar la obediencia de los hombres. También a su lado estaba el árbol de la vida, sobre el cual Dios no puso ningún mandamiento. Si Adán y Eva hubieran comido de ese árbol, hubieran vivido eternamente. Ahora quiero explicarte algo. El momento en que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, y dice la Biblia, entró el pecado, y por causa del pecado, la muerte. No es la voluntad de Dios que las personas caigan a las fauces del infierno. No es la voluntad de Dios las enfermedades que muchos atravesamos. Nunca lo fue. Sin embargo, por causa de la desobediencia de Adán y Eva, eso sucedió y pasó de generación en generación hasta nuestros días. Quiero aclarar algo. No he venido a tratar de convencerte para decirte cree y cree. He venido a hablar la verdad. La decisión de creer o no creer no está en mí, sino en ti. Ni siquiera Dios puede forzarte, porque Dios te creó a ti y a los ángeles también con el libre albedrío. La Biblia dice, al hombre todo le es lícito, pero no todo le conviene. En el concepto, eso es lo que significa libre albedrío. Tú tienes la decisión en tu propio ser. Tú escoges lo bueno y tú escoges lo malo. Así que déjame decirte algo. Después de que Adán y Eva pecaron, el mundo entero y su descendencia nació bajo una maldición. Porque el pecado que inició con Adán fue traspasado a todos los hombres. Sin embargo, déjame decirte algo. Hay algunos religiosos que dicen que todos nacemos con el pecado original, es decir, con el pecado de Adán y Eva. Pero ninguno de nosotros, ni tú ni yo, estuvimos en el huerto y ninguno de nosotros comió del fruto que Dios había mandado no se comiese. Por lo tanto, no nacemos con el pecado original de Adán y Eva. Sin embargo, nacemos con una inclinación natural hacia la rebeldía contra Dios. Todos nosotros, tú, yo, el sacerdote, el pastor evangélico, el papa y cualquier hombre sobre la tierra. No hay en esto diferencia delante de Dios. Todos somos rebeldes. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Algo que quiero que entiendas. Cuando la Biblia dice por cuanto todos pecaron, señala muy claramente que cada uno de nosotros es responsable por las maldades y pecados que cometemos delante de Dios. Yo soy responsable por las mentiras que he dicho. Yo soy responsable por las veces que he mirado a una mujer y en mi corazón la he deseado, a lo cual Dios llama adulterio. Lo mismo para las mujeres. Aquí vamos a estar todavía. Algo que tú tienes que entender y quiero que quede bien claro es que Dios no envía a la gente al infierno. Es los pecados que la gente comete lo que los manda al infierno. Sin embargo, también Dios, después de que Adán y Eva habían desobedecido la orden de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, la Biblia dice que Dios se paseaba por el huerto. No ha habido ser humano sobre la tierra fuera de Adán y Eva que hayan visto a Dios cara a cara, que hayan hablado y dialogado con Él de una manera tan libre como si charlaran entre ellos mismos. Si yo terminara de predicar y me acercara a ti, podríamos tener una conversación muy amena, un intercambio de palabras muy hermoso, porque es bueno hablar con la gente.
De esa misma manera, Adán y Eva se comunicaban con Dios en el huerto del Edén. Sin embargo, déjame decirte algo. Cuando Dios se acercó una vez más a pasear por el huerto del Edén, les llamó a Adán y Eva y les dijo, ¿dónde están? Adán y Eva estaban escondidos y Adán contestó, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste acaso del árbol del que te mandé que no comieras? Y Adán no aceptó su culpa. Eso es otro error que muchos de nosotros cometemos. Nos gusta culpar a otros. Es culpa del pastor que no ha dicho la verdad. Es culpa del evangélico que un día me ha tratado mal hipócritamente. Pero Dios nunca nos mandó a mirar ni al pastor, ni al hermano, ni al sacerdote católico, ni al papa. Dios nos dice, vean la cruz de Cristo. Ahí está la salvación de sus almas. Sin embargo, así como hicieron Adán y Eva, hacemos muchos de nosotros. No aceptamos la culpa por nuestros pecados. Dios nos dice que la salvación de nuestras almas es fácil y sencilla. Algunos les han enseñado, tienes que orar tanto, tienes que rezar tanto, a tal virgen, a tal santo, o tienes que creer en esta iglesia porque es la verdadera. Este pastor evangélico dice la verdad. Ninguno de ellos es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo dijo las primeras palabras después de ser bautizado, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánto más en el Señor? Jesús, el Hijo de Dios, el que nosotros decimos estaba lleno de amor, y es verdad, estaba lleno de amor. Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Vamos a conversar, ¿ya? Ya. Esa es la esencia de la predicación del Evangelio de Jesucristo, para que nos podamos acercar libremente a Dios. Ahora, Adán le dijo a Dios, Dios, la mujer que tú me diste me incitó a comer del fruto prohibido. En otras palabras, Adán le estaba diciendo, es tu culpa, Dios, porque tú me diste a la mujer y porque ella me dio, yo comí. Y Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me incitó. Y la serpiente no pudo replicar nada. De la misma manera, muchos de nosotros nos gusta culpar a los demás por los errores y pecados que nosotros hemos cometido. Pero hoy en este día quiero que sepas algo. Después de aquello, Dios habló en profecía, la primera profecía dada en la Biblia acerca de un Mesías. Le dijo, de tu simiente, hablándole a la mujer, nacerá aquel que traerá libertad a todos los hombres. Ya desde el Antiguo Testamento se podía ver que el Hijo de Dios no iba a nacer por la unión carnal entre un hombre y una mujer, porque Dios habló solamente a Eva. Ahora, hace 2000 años, Dios cumplió su palabra para redimir a los hombres. Envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. La Biblia dice, así como por medio del primer Adán entraron el pecado y por medio del pecado la muerte, así también por medio del segundo Adán, que es Jesucristo, abundó la vida y la gracia de Dios para con todos nosotros. Eso es algo que tú tienes que entender. No es una iglesia la que te salva, no son los católicos ni los evangélicos, no es ninguna denominación eclesiástica. Jesucristo es el que te salva, Jesucristo es el que te guía a la verdad, Jesucristo es el que te muestra el verdadero camino. Hoy quiero que sepas algo. Así como el pecado inició en el huerto del Edén, también en el huerto de los olivos inició la redención de los hombres. Allí donde Jesús se encontraba tan presionado acerca de lo que iba a vivir en esos días, que dice la Biblia, empezó a sudar gotas como de sangre. Jesús sabía muy bien todo lo que iba a atravesar. Jesús no era alguien que iba al intento, a ver qué sale de esto, a ver qué sale de aquello. Jesús conocía muy bien todo lo que iba a atravesar. Y aquella noche, cuando pidió a algunos de sus discípulos que fueran a orar con él, dice la Biblia que estaba entristecido en gran manera.
su espíritu estaba contristado dentro de él, a tal punto que Dios tuvo que enviar un ángel para que lo ayudara en la oración, al mismo Hijo de Dios. ¿Cuánto más no necesitamos nosotros ayuda de Dios, del Espíritu Santo en estos días, para poder acercarnos a Dios? Déjame decirte algo. Después de que Jesús hubo orado, sabiendo lo que le venía, sintiendo toda esa opresión diabólica sobre él y toda esa presión emocional también que se cernía en su propia mente, vinieron los guardias del templo acompañados de los sirvientes de los sumos sacerdotes, guiados por aquel que fue uno de los discípulos de Jesús, por Judas. Allí quiero que tú prestes atención. Judas fue parte del ministerio de Jesucristo y fue Judas quien lo traicionó, de modo que no todos aquellos que están en las iglesias pertenecen realmente a Dios. Sin embargo, ¿por qué es necesario congregarse? Porque el Espíritu Santo instituyó este mandamiento por medio de los apóstoles. Y Jesús dijo, es necesario que el trigo, que son los verdaderos hijos de Dios, y la cizaña, que son cualquier gente que puede estar en la iglesia pero no conoce a Dios, crezcan juntos. Y al final de los siglos vendrán los ángeles, meterán la hoz y la cizaña será echada en fuego que nunca se apaga y el trigo irá a los graneros de Dios, es decir, el cielo. He tratado de ser lo más claro posible. Judas fue parte del ministerio de Jesucristo. Judas hizo milagros, echó fuera demonios, sanó a los enfermos y al final del ministerio de Jesucristo Judas lo entregó. Muchos de nosotros decimos, yo no voy a la iglesia porque el tal es hipócrita, porque el cual es mentiroso. Sin embargo, también Dios sabe todas esas situaciones. Sabía Dios y Jesús que Judas lo iba a entregar. Sin embargo, Dios nunca forzó nada. Fue decisión libre de Judas el entregar a Jesucristo. De la misma manera que fue decisión libre del apóstol Pedro el cortar la oreja de uno de los sirvientes del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Y Jesucristo le dijo, guarda tu espada, porque el que espada muere, al que espada mata, a espada también debe ser muerto. Tomó la oreja de aquel hombre que había sido rebanada completamente y la puso en su lugar y el hombre sanó. Pero ni aún así, aquellos hombres dijeron, no estamos haciendo algo bueno, no podemos arrestar a este hombre. Dijeron eso, no. En cambio continuaron con su vida y con lo que les había sido ordenado. De la misma manera hacemos muchos de nosotros. Dios nos dice, vengan, voy a lavarlos con la sangre de Cristo, voy a poner en ustedes mi Espíritu Santo para que les enseñe y les guíe, y nosotros decimos, no, tengo que ir a hacer mis negocios, tengo que ir a hacer dinero, me falta esto, me falta aquello. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, tú vas y le dices, Señor, no tengo para el alquiler, sin embargo te doy las gracias porque sé que ya me has hecho llegar el dinero para pagar el alquiler, y ahí Dios es fiel y cumple con lo que Él dice. Pero los hombres ponemos excusas. Nos gusta decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y Dios hasta el final, cuando ya sea anciano. Aunque ni siquiera tienes seguridad de que estarás vivo el día de mañana. Y aún así dices, tal vez mañana. Entonces Jesús fue como arrestado a la casa del sumo sacerdote. Ahí presentaron cargos falsos contra él. La Biblia dice que le cubrieron los ojos, le golpearon, le arrancaron la barba y le escupieron y le dijeron, a ver, tú que eres profeta, hijo de Dios, profetízanos, ¿quién te golpeó? Después de haberle cubierto los ojos. Pero Jesús callaba. Después de aquello, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Poncio Pilato, al ver que Jesús era inocente, quería liberarse, pero por la incitación del pueblo, lamentablemente dijo, no vaya a ser que esto termine en una revuelta. Así que voy a azotar a Jesús, mandó que le azotaran. Muchos de nosotros oímos y vemos en las películas cómo la espalda de Jesús estaba muy lastimada, pero en la realidad era que sus costillas ya estaban sobresaliendo sobre su carne.
Hasta ese punto llegó la flagelación del látigo romano sobre el cuerpo de Jesús. Lo enviaron de aquí allá, lo hicieron volver, le pusieron una corona de espinas y mientras tenía la corona sobre su cabeza, le golpearon con varas los soldados romanos. Y se burlaban de él después de haberle puesto una túnica púrpura diciendo: ¡Oh, salve rey de los judíos! Así se burlan hasta él en este día. Así se burlan de Dios hasta este mismo día. Sin embargo, en todo esto Jesús callaba, teniendo la espalda completamente desgarrada, el rostro desfigurado y habiendo tenido un cansancio extremo, tomó luego la cruz y caminó hasta el monte de la calavera. Allí los soldados romanos lo pusieron sobre la cruz, clavaron sobre él en su mano derecha y en su mano izquierda clavos para que no caiga de ese tormento romano. Que por cierto, la cruz era uno de los métodos más perversos de tortura en contra de aquellos que eran criminales. Pero la Biblia dice que Jesús era inocente en todo, nunca había pecado. Así, llegando al final de su vida en la cruz del Calvario, dijo las siguientes palabras: consumado es. Esto significa todo está hecho. Significa que tú no tienes que hacer nada, que yo no tengo que hacer nada, que nadie en la tierra tiene que ganarse el cielo, porque no se puede ganar el cielo. Aún antes de Jesús nadie fue al cielo. La Biblia señala que todos eran puestos en el seno de Abraham. Cuando Jesús murió y se elevó al cielo, recién tomó a los que estaban en el seno de Abraham y los hizo entrar al reino de los cielos. Antes de eso nadie entraba allá. Así que en este día, así como por causa del pecado de Adán y Eva entró la muerte, y todos nosotros pecamos de la misma manera, no tal vez comiendo del fruto del árbol que Dios mandó no se comiese, sino en nuestros propios pecados, en nuestras propias maldades, en cosas que nosotros sabemos hemos hecho equivocadas. Así también Dios mandó a Jesucristo para que redimiese a todos aquellos que por medio de la fe en su nombre y en su sacrificio y resurrección pudieran acercarse a Dios libremente. Algunos de ustedes les han dicho que tú puedes pecar, el día domingo te confiesas con el cura, con el padre, con el sacerdote, y el día lunes vuelves a hacer lo mismo y el siguiente domingo te confiesas. No es así como funciona. ¿Es buena la confesión? Sí, pero tiene que ir acompañada de arrepentimiento. El arrepentimiento implica que tú ya no vuelvas a hacer más aquel pecado que tú cometías. Hay muchos que son atados por pecados que no podemos ver. A veces nos gusta juzgar al drogadicto, al borracho. Sin embargo, dentro de nosotros hay pecados que no se ven a simple vista. Los celos, las envidias, los pleitos, las calumnias, los engaños, las mentiras. Cosas que no se ven a simple vista, pero Dios no por eso no va a llamarlas como son pecados. Pero en este día Dios quiere también que sepas que hay un camino de redención, que hay uno que libera, que hay uno que liberta, que hay uno que perdona, uno que salva, uno que redime y uno que sana, no solamente el alma, sino también el cuerpo de las enfermedades que pudieron surgir en nosotros. Y a ese es a quien te anunciamos en este día, a Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre y 100% Dios. No puedo yo añadir más cosas a esto. Así que en este día, permíteme invitarte a hacer esta oración conmigo. Ahí donde estás, puedes inclinar tu rostro en reverencia a Dios y hacer esta oración de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor, por todos los pecados que he cometido. Concédeme que tu Espíritu Santo me dé fuerzas para abandonar aquellas cosas que no te agradan
Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Confiado en que tu palabra es verdad, confieso hoy a Jesucristo como mi Señor, dueño y Salvador. Te doy las gracias. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame darte un consejo. El Espíritu Santo instituyó, como les dije, por medio de los apóstoles, que es necesario que busquemos una iglesia donde se crea en los fundamentos bíblicos y no en las tradiciones de los hombres. Tú irás pues a un lugar tranquilo donde puedas hablar con Dios y le dirás dónde quieres que yo me congregue, qué congregación has destinado para mí, y Dios te mostrará. Muchas formas Dios tiene de hablar, no solamente la Biblia, también hay por voz audible, puedes escuchar la voz de Dios, también puedes sentir en tu espíritu la guía del Espíritu Santo, también en visiones o en sueños. Cuando llegues a esa iglesia y congregación que Dios ha destinado para ti, acércate al líder y al pastor y dile: he nacido de nuevo, necesito ser bautizado y discipulado en las doctrinas bíblicas. Sin embargo, eso no es suficiente. La Biblia dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Acércate todos los días a Dios en oración. Los apóstoles instituyeron lo siguiente: orad sin cesar. No hagan vanas repeticiones. Oren a Dios, hablen con Él. No es un monólogo, es un diálogo entre dos personas. Eso es la oración, un diálogo entre tú y Dios. Para terminar, permíteme hacer una oración, porque quiero bendecirte y sé que el corazón del Señor está en este lugar y está también propicio a ti. Permíteme orar, vamos a orar. Estimados hermanos y amigos, gracias por ver el video. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quieres reconciliarte con Dios o aceptar a Jesús como Señor y Salvador, te invito a hacer esta oración conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor, por haber hecho las cosas que no te agradan. Te ruego, Dios mío, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que limpies mis pecados, que me llenes con tu Espíritu Santo, y me guíes, Señor, en caminar contigo a partir de este día. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, déjame darte un consejo. Ora a Dios para que te dirija hacia una congregación y llénate del Espíritu Santo. Lee la Biblia y ora, y el Señor te va a ayudar en tu caminar con Cristo. Si no llego a conocerte en este mundo, nos conoceremos sin duda en el reino de los cielos cuando nos encontremos allá arriba. Gracias, que Dios les bendiga.